Lourdes Zubieta, en este país, por Radio Libre 790 y streaming a través del Odyssey app buscando Radio Libre 790. Por 80 años, Ed Morse ha sido el concesionario en el que el sur de la Florida confía. Para celebrar nuestro 80 aniversario, Ed Morse Ogras Cadillac te trae ofertas especiales en 22 acres de vehículos, todos respaldados por Morse. Visita edmorsograscadillac.com. Ya es hora que las entregas trabajen cuando las necesites, ya sean para el mismo día, mañana o cuando quieras. No importa para cuándo las programes, The Home Depot te entrega todo para la obra. Desde drywall y puertas hasta productos de plomería y pintura, te lo entregamos donde y cuando lo necesitas. Porque en la obra, el tiempo es oro. Tú ordenas, nosotros entregamos. Así de fácil. The Home Depot. Ya es hora. Something big is happening at Macy's. 60% off diamonds, 30 to 50% off the latest spring sandals and shoes, plus thousands more deals across the store. This is Macy's biggest spring sale, and these are some of the best deals of the season. The kind where you walk out wondering, how did I get all that? Really, don't sleep on this. Macy's biggest spring sale, tomorrow. Savings off select prices. Exclusions apply. En este país con Lourdes Zubieta, por la nueva Radio Libre 790. Bien, mis queridos amigos oyentes, quisiera tenerles mejores noticias, pero bueno, no. Y sé que todos estamos muy pendientes del tema de la guerra en Irán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayer escuchábamos al presidente Trump con mucho detenimiento. De hecho, transmitimos toda esa conferencia de prensa donde él dio detalles de lo que fue el rescate de los oficiales de las Fuerzas Armadas que habían caído allí en territorio iraní, cómo fue el rescate, etcétera. Y luego, bueno, él dice, yo no quiero tomar esta decisión, pero el ultimátum avanza y las negociaciones, entendemos, a menos que algo esté pasado. Yo siempre recuerdo a José Martí que decía, lo único verdadero en política es lo que no se ve, ¿no? Entonces, quiero pensar que aquí hay algo que está pasando y que nosotros no sabemos, pero con lo que sabemos, la verdad es que el panorama no es muy halagüeño, porque ese plazo concedido por el presidente Trump vence hoy a las 20 horas, hora del este. Y las diferencias entre Washington y Teherán persisten. El presidente Trump, la parte nuclear, ya ahí no hay nada que discutir respecto al programa nuclear, pero ahí los iraníes han puesto una oferta, pero no es suficiente. Yo quiero darle la bienvenida a Brian Acuña. Brian Acuña es un internacionalista, máster en diplomacia, es profesor universitario y, por supuesto, analiza muy bien estos temas internacionales y Medio Oriente. Complicada la situación. Licenciado, qué bueno saludarlo. Bienvenido a su casa, Radio Libre. Le saluda Lourdes Zubieta. A ver. Ustedes nuevamente. Escucha. ¿Me escucha? Ah, ahora sí lo escucho. Bienvenido, ¿Escuchas? profesor. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Buenos días. Hola, buenos días, Lourdes, y buenos días a los oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, el placer es nuestro también. Le agradecemos muchísimo. Le decía a los oyentes que la situación, estamos en situación de ultimátum, ¿no? Y ese ultimátum termina esta noche y verdaderamente lo que ha dicho el presidente Trump no es cualquier cosa. Permítame colocar en el aire, por favor, Naldo, este reportaje, te voy a decir cuál exactamente, donde Trump dice una civilización completa pudiera morir, advierte de que una civilización entera morirá este martes. Irán no acata el ultimátum. Lo tenemos, Naldo, profesor, para escucharlo con usted, porque a mí no me gustan los ultimátum, pero este ultimátum de verdad que vamos a escuchar, por favor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que una civilización entera morirá en Irán si el régimen no acata su ultimátum. En una publicación en Truth Social, el mandatario no dio detalles, pero ya ha dicho que las Fuerzas Armadas podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de la República Islámica hasta regresarla a la edad de piedra. El ultimátum vence a las 20 horas locales de Washington, es decir, a las 0 GMT del miércoles. Trump dijo que esta noche será uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo,
y aseguró que 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin. A la vez pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis, asegurando que hubo un cambio de régimen completo y total en la República Islámica, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas. Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: un acuerdo que sea satisfactorio para mí, y enfatizó en que ese pacto que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear. El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Hormuz era también una condición indispensable, aunque también ha señalado que para Estados Unidos no es absolutamente necesario. Muy bien, profesor. El presidente Trump no da marcha atrás con este ultimátum a Irán. ¿Cómo ve usted la situación a esta hora? Sí, yo quiero destacar varias cosas, ¿verdad? Es muy diferente lo que el presidente Donald Trump dice en la conferencia de prensa, porque en la conferencia de prensa él no utiliza el término civilización, esto lo va a utilizar principalmente en su plataforma de Truth, ¿verdad? En la conferencia él dice, the entire country can be taken out. Entonces, creo que hay que tener un poco de cuidado porque creo que Donald Trump se equivoca a la hora de escribir en su propia plataforma al utilizar el término civilización. Cuando hablas del término civilización que puede ser destruida o enviada a la edad de piedra, esto incluso se puede utilizar por medio de los enemigos de Estados Unidos para mencionar de que está usando un lenguaje propio de aquellos que llaman genocidio. Y en esto hay que ser muy, muy cuidadoso en cuanto a las formas en las que se dicen las cosas. Ahí sí me llama mucho la atención de que los propios encargados de prensa del presidente Trump no le adviertan de que este tipo de lenguaje puede ser un poco contraproducente para los intereses de Estados Unidos, pero lo que tiene que ver en el fondo de este ultimátum hay que verlo desde varias perspectivas. Bueno, yo en estos días incluso hablé en otro medio que decía que la única respuesta que podría Estados Unidos dar para lograr, digamos, doblegar al régimen sería un golpe fulminante hacia centrales eléctricas y hacia posiciones estratégicas del régimen, aunque esto implique, ¿verdad?, una destrucción de infraestructura que posteriormente, con el colapso del régimen, se pueda, digamos, procesar una reconstrucción. Sin embargo, de nuevo, por un lado, el lenguaje que utiliza el presidente puede ser un poco contraproducente en lo que está intentando transmitir. Y por el otro lado, también hay que entender de que, bueno, Donald Trump ya no es la primera vez que hace uso de ultimátum, sí que no se ve tan efectivo o no se ve, digamos, una respuesta que llegue a un buen puerto. Y aparte, se está apelando a una superioridad tecnológica que en una dinámica de guerra como la actual, en el caso de Irán, podría no ser, digamos, una ventaja absoluta, sino una cuestión completamente, ¿qué podríamos decir?, de ventaja parcial, porque cualquier posición de Estados Unidos que lo haga retroceder o que lo haga salir del conflicto sin haber logrado los puntos principales de la operación completa, pues puede ser visto como una derrota para Estados Unidos o una victoria para el régimen de Teherán. Fíjese que lo escucho y hay varias cositas aquí que he tomado nota, ¿no? Por un lado, los iraníes decían, aquí en Los Ángeles, California, tenemos la concentración mayor de iraníes fuera de Irán, ¿no? Y estas comunidades explicaban, creían ellos que una vez muerto el Ayatollah Khamenei, esto era ya el fin del régimen de terror de los ayatolás. Y no ha sido así. Es decir, son 47 años de una estructura criminal cementada sobre esta guardia revolucionaria, queridos oyentes, y el desmontaje de esto no está siendo tan fácil como los mismos iraníes pensaban, que decían, sin la muerte de Khamenei no vamos a poder hacer nada. Esto es más profundo, ¿no? Pero adicionalmente, el motivo inicial de todo este conflicto era el tema nuclear. El tema nuclear ha quedado desbaratado, ¿no? Según entendemos, no solamente por Estados Unidos, sino por la inteligencia de Israel, que no es cualquier cosa. Sus capacidades nucleares han sido devastadas, pero
eh, cuando uno habla de cambio de régimen, vemos que sería la segunda parte de esto y lo que los iraníes también quieren, cambio de régimen. Ahí vemos un colapso de la primera, la segunda, la tercera digamos, estructura del régimen de los ayatolá, pero vemos la Guardia Revolucionaria, quien sea que está, porque entendemos que las comunicaciones son literal como en la era de piedra, ¿no? Poderse comunicar con cartas, una cosa loquísima lo que están pudiendo de la manera que se están comunicando. Entonces uno dice, ok, cambio de régimen, como estaba estructurado, sí hay un cambio de régimen, no sé, profesor, cómo lo ve usted, pero digamos, ahí se mantiene la Guardia Revolucionaria, o sea, eso no ha ocurrido, el colapso del régimen completo no ha ocurrido. Ha habido cambio en la figura y la estructura principal, secundaria y terciaria. Y por el otro lado, ha habido avances importantes militares, pero esa estructura que queda, que tampoco está muy claro para la comunidad internacional quiénes son, se niega a rendirse, que es básicamente lo que se está pidiendo, que se rindan para que haya una transición. Literal sacarlos a tiros, ¿no? Es lo que queda. Sí, en este punto hay que entenderlo así. Pensábamos que, digamos, lo principal del régimen en realidad es el líder supremo. Nos hemos dado cuenta de que lo principal del régimen es el régimen por sí mismo, que es la Guardia de la Revolución. La Sí. Guardia de la Revolución está lo suficientemente segmentada o está lo suficientemente creada o estructurada para que, si bien haya bajas importantes en cuanto al liderazgo por esta estructura que han creado, que es una especie de estructura de mosaico, puedan, digamos, seguir siendo funcionales sin que se interrumpa, digamos, el control. ¿Cuál es la forma en la que se podría eventualmente implementar un cambio de régimen? La única forma es debilitando este esquema de mosaico, o sea que tendría que haber un golpe como el que planea Donald Trump, salvo, por supuesto, las palabras que utilizó en su red social, que no eran las más adecuadas, sino que, digamos, la que utilizó durante la conferencia de prensa, que es golpear las bases mismas de la economía de Irán, ¿verdad? Porque es, digamos, lo que le sigue dando algún tipo de sustento. Si se logra debilitar desde esa perspectiva y se logra además que la propia población civil se levante en contra del régimen, cosa que no va a pasar mientras hayan operaciones militares contra el país, porque generalmente las operaciones militares generan el efecto contrario, o sea, van a generar una unión de fuerzas o un debilitamiento en cuanto a las posiciones opositoras, porque los primeros que salen, digamos, trasquilados en una situación de conflicto son las fuerzas opositoras. Y vamos a ver de que incluso se dio una purga, ¿verdad?, a los inicios de este conflicto contra algunos de los opositores. Entonces, la única forma de poder realmente impulsar un cambio del régimen como tal, que tiene que ser golpear las bases mismas de la estructura de la Guardia Revolucionaria, es dejar poco funcionales o inservibles totalmente los elementos que les da este tipo de poder, que es la infraestructura económica, lo que les permite seguir teniendo algún tipo de sustento, y la infraestructura militar, que es lo que realmente se está tratando, digamos, de destruir a gran escala, las capacidades balísticas, todo lo que tiene que ver con centrales energéticas, que por cierto me llama también la atención. Yo soy mucho de ver este tema de los discursos en los medios. Me llama mucho la atención ver a los medios hablar de que Estados Unidos atacó una planta nuclear iraní. Y cuando uno habla de una planta nuclear, uno se imagina, no sé, una situación donde va a haber una fuga nuclear o algo. Chernobyl, por ejemplo. Exacto, aquí hay que entender de que se simplifica mucho el lenguaje, pero en realidad lo que se golpean son elementos que hacen que funcione algo más grande, ¿verdad? Correcto. Centrales eléctricas, plantas de procesamiento, elementos, digamos, que no ponen en riesgo a poblaciones civiles, pero que desgraciadamente los medios e inclusive medios occidentales se prestan para simplificar tanto el lenguaje que confunden a la gente y llevan a hacer pensar de que estamos
frente a la posibilidad de una catástrofe nuclear. Incluso hay una publicación de alguien hablando de que si este envío de Irán a la edad de piedra era una amenaza de Donald Trump con lanzar una bomba nuclear. No, la respuesta es que no. O sea, es una completa estupidez, digamos, utilizarlo desde ese enfoque, pero desgraciadamente la situación, digamos, va tan acelerada de que usted puede decir 2 o 3 cositas sacadas de contexto y definitivamente las van a sacar de contexto porque se prestan para ese tipo de situaciones. Claro. Ahora, profesor, fíjese, hay algo aquí muy importante y es el reconocimiento del presidente Trump de que envió armas a los manifestantes, a los antigobierno, antirégimen en Irán, a estas personas que han protestado. Ayer, por cierto, ahorcaron a un muchachito que no tenía 20 años. Este régimen continúa encarcelando. Hemos visto denuncias de iraníes que viven en el exterior cuyos familiares en Irán están siendo capturados y encarcelados. Este régimen no cesa en su violación continua de derechos humanos y sus abusos, ¿no? Han nuevamente ahorcado a varios muchachitos de adolescentes y de 20 y tantos años por protestar contra ellos, ¿no? Recuerden que protestar en Irán es una sentencia de muerte para el régimen. Entonces, ese hecho de que Trump le mandara armas a mí me pareció supremamente importante, porque algo que se está esperando en este momento es precisamente que los iraníes salgan a la calle y tomen el poder. Pero, nuevamente, para eso les mandaron armas, pero las armas, según Trump, dijo, les enviamos muchas armas, se les enviamos a través de los kurdos, y creo que los kurdos se la quedaron. Es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de municiones a los manifestantes en Irán después de meses denunciando esa dura represión que se está ejerciendo con la población. Es decir, al parecer las armas no llegaron a donde tenían que llegar, sino que se la quedaron los kurdos. No sabemos si es verdad o es mentira. A eso me parece un poco grave porque estás acusando a un grupo directamente, arriesgando incluso de que tomen represalias contra este grupo. Y hay que entender de que los kurdos durante décadas, no vamos a decir durante años, sino durante décadas, ha servido como un pueblo pivote con situaciones geopolíticas, aunque no se les ha dado la importancia ni el peso necesario. Lo sirvieron en Siria, han funcionado en Irak. Ha sido, digamos, una constante de que el pueblo kurdo en los 4 países donde están principalmente concentrados han sido un pivote importante, pero no se les ha dado el peso necesario y por el contrario se les ha dado la espalda y se les ha dejado a su suerte, ¿verdad? Acusar a los kurdos de una cosa así me parece súper grave, más allá de que sea real o no, me parece súper grave porque esto al final de cuentas es contraproducente. Claro, pero el Washington Post dice, fíjense qué interesante el contexto en el que surge este comentario del presidente Trump. El Washington Post dice que Trump le pidió a los kurdos, que como todos sabemos, amigos oyentes, es una minoría contraria al régimen iraní, que se uniera a Estados Unidos y a Israel para derrocar a los ayatolás. Y dice este funcionario al Washington Post que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla, o con Estados Unidos e Israel o con Irán. Eso lo declara un funcionario del Post, un funcionario de la administración del presidente Trump al Washington Post, y uno de los varios oficiales kurdos y estadounidenses que hablaron sobre asuntos delicados con el Washington Post sobre el tema de la condición, sobre una condición de anonimato. No saben cómo funcionan estos temas con la gran prensa mundial, ¿no? El anonimato. Entonces, varias situaciones en el tablero. Pero, ¿qué dicen los iraníes? Naldo, por favor, vamos a poner en el aire ese reportaje donde los iraníes convocan a los niños, a los adolescentes, a hacer cadenas humanas alrededor de las plantas de energía para si hay un ataque, muy parecido, por cierto, a otros conflictos que hemos tenido en Medio Oriente. Vamos a ponerlo en el aire, Naldo, por favor, el reportaje donde Irán
dice que convoca, es un trabajo de France 24, Irán le pide a los jóvenes hacer cadenas humanas para proteger esas estructuras energéticas. Escuchemos. Imágenes logran pasar el filtro de la censura, como esta central eléctrica en llamas en el sur de Irán. Los ataques contra las infraestructuras civiles iraníes continúan y el régimen iraní este martes hace un llamado a la juventud para que proteja esos sitios. Hago un llamado a toda la juventud, a los artistas, a los estudiantes, para que se reúnan este martes en torno a nuestras centrales, que son nuestro patrimonio nacional, independientemente de sus opiniones políticas. Jóvenes, estudiantes, deportistas, artistas, el gobierno llama a las mismas personas que se manifestaron contra el régimen y que fueron reprimidas en un baño de sangre hace 3 meses, con decenas de miles de muertos. Las autoridades esperan sacar provecho de un sentimiento nacionalista alimentado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Algunos han dicho que atenderán al último llamamiento, como este músico. Mientras tanto, Israel también ha lanzado un llamamiento a la población civil iraní. Estimados ciudadanos, por su propia seguridad les pedimos que a partir de este momento hasta las 21 horas, hora de Irán, se abstengan de viajar en tren por todo Irán. Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida. Mientras tanto, las autoridades iraníes utilizan estas imágenes para su propia propaganda, como las de esa niña que recita el discurso oficial de la República Islámica ante un misil rosado. Muy bien, yo no sé, yo no veo esas imágenes de los jóvenes que han estado protestando contra el régimen ahora salir a hacer cadenas humanas alrededor de las fuentes de energía de Irán. Profesor, ¿qué le parece a usted esto de Irán? Bueno, obviamente la gente que vamos a ver más salir, que sí existe, es aquellos que están a favor del régimen y el status quo, ¿verdad? Claro, por Hay supuesto. un grupo convencido de que efectivamente el régimen es el que le funciona. Recordemos también de que este régimen llega después de un régimen que los había oprimido, que era el régimen del Shah de Persia, ¿verdad? Que ya se había convertido en un elemento corrupto. De hecho, este régimen llega aprovechándose de la propia revolución, porque no era una revolución únicamente de los ayatolas, era una revolución que incluía otros grupos, incluyendo grupos de izquierda y demás, y que posteriormente se adueñaron los teocráticos que están actualmente en el poder. Pero sí se han visto, digamos, algunas muestras de gente pro régimen, ¿verdad? En el Puente Blanco, por ejemplo, del Akbas, en el puente de Desful, en otras zonas como Kermanshah y Raji. O sea, sí hay presencia, pero es gente que es cercana al régimen. Definitivamente los están utilizando como escudos humanos para evitar de que haya algún tipo de ataque. Y no es la primera vez que Irán promueve el tema de los escudos humanos. Recordemos que Irán ha sido el promotor durante muchísimas décadas del martirio palestino. Y recordemos que uno de los primeros mensajes que da el hoy, digamos, declarado líder supremo Mojtaba Khamenei, decía de que la sangre de los mártires iban a ser vengadas, ¿verdad? Y en algún momento, con el tema palestino, siempre han dicho de que Palestina se fundará o el Estado palestino se fundará con la sangre de los mártires. O sea, esta utilización del martirio como un elemento principal es algo que nosotros debemos de escuchar con atención, porque no lo estamos entendiendo. O sea, de Occidente estamos tratando de analizar este conflicto con una visión completamente occidental, olvidándonos de que el régimen como tal está dispuesto a sacrificar a todas las personas que necesiten con tal de mantenerse en el poder, ¿verdad? Esta idea del martirio e incluso la muerte de Ali Khamenei en pleno Ramadán es un simbolismo sumamente profundo que les ayuda a fortalecer esta idea de que lo que ellos están haciendo es realmente por la causa, digamos, religiosa que respaldan. Profesor, gracias por acompañarnos. Le agradecemos muchísimo. Brian Acuña, a esta hora, amigos oyentes, él es internacionalista, profesor universitario, experto en estos temas internacionales. Vamos a ver qué pasa esta noche. El ultimátum culmina, creo que a las 8 de la noche, hora de los Estados Unidos, hora del este. Gracias, profesor. Un placer tenerlo por aquí, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. Muchísimas